porque en realidad, pues, desde que surge el entretenimiento, su prioridad nunca había sido nunca fue la representación, ni la visibilidad de minorías, ni nada. Desde niño, o sea, ahí sí, en los 80 viendo Chabelo, MTV y todo lo que vi cuando en los 80 y en los 90, yo siempre me quise dedicar a la tele. Yo creo que cualquier persona filtramos, claro que sí, ¿no? Hay días que me veo horrible o que lloré o me la pasé mal y eso no me voy a grabar haciéndolo. Ahí sí soy un poco más verbal porque pues quizás sí me toca más, o sea, soy un tipo de 45 años y cuando empiezan a hablar de edad sí digo, a ver, ¿no? O sea, el edadismo es una violencia. Mira, yo creo que es importante seguirlo haciendo hasta que la última persona del colectivo con el mayor número de interseccionalidades obtenga una vida digna. Un podcast sobre marketing inclusivo, diversidad, representación e inclusión. Reconstructo. Bienvenidas, bienvenides y bienvenidos a Reconstructo, el podcast en donde se reconstruyen las ideas. Y en esta ocasión vamos a hablar de un tema súper importante que tiene que ver con la comunicación, con la diversidad. Y pues antes que nada, quiero presentarles a nuestro invitado del día de hoy, Johnny, bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos. Pues Johnny es una persona que seguramente ustedes ya conocen. Yo le conocía y platicábamos antes de venir al podcast. Ya le había visto en redes sociales, siempre le veo en los eventos que tienen que ver con la diversidad. Y la verdad es que antes de presentarte o dar así como un background así tan formal, me gustaría que tú nos platiques quién eres, Johnny. Presenta. Ay, fíjate que, pues como ya tengo cierta edad y varias cosas en la tele que ya hoy son como recuerdos ahí ya muy borrosos, pero en los 90 había en E! Entertainment Television, estaba Joan Rivers, que era muy, pues, Claro, ¿cómo olvidar? ¿no? Tremendona y además, pues ahora incluso mucho de su contenido pues ya caducó, pero había una cosa específica que me daba mucha risa, que cuando llegaba pues una chava a las alfombras rojas, muy producida, muy escandalosa, siempre la recibía y le decía, "Just a simple girl with a dream". Entonces me dio mucha risa. Y es un poco como me gusta presentarme así, o sea, soy como just a boy with a dream, ¿no? O sea, soy un ente que afortunadamente las cosas le han permitido como cumplir sus sueños de niñez y de adolescencia. Entonces, de entrada de eso me gustaría, como así me gusta presentarme, ¿no? Como soy esta entidad que está constantemente, afortunadamente, en la medida de lo posible, cumpliendo sus sueños. Súper. Y a mí me parece, porque estuve investigando un poco también sobre la comunicación que has hecho, te digo, te había visto, descubrí cosas como que has estado en el mundo de la comunicación, eres una de las primeras personas de la comunidad que empezó a hacer contenido, Johnny Bradshaw, Ah, y obviamente pues empecé a ver que generabas contenido desde hace tiempo y estás mucho en el tema de la comunicación y la representación, que es un poco ahorita de lo que vamos a platicar, pero también sé que eres bastante fanático de Disney. ¿Y hay alguna razón por la que te lleva esto a poder seguir esta comunicación o por qué te gusta tanto Disney? Mm, Mira, creo yo que, ahora sí que otra vez hablando de la edad, crecer en los 80 en cierto espacio, hoy en perspectiva, pues crecí en Ciudad Satélite, en donde creo que todavía tienen una obsesión con, pues, ser gringos, ¿no? Ujú. Y más, imagínate este México de los 80, clase media, gente blanca, Ciudad Satélite, ¿no? O sea, como que había Se cierta. replica el suburbio. Sí, 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 exacto. O sea, como que en realidad no siento que haya sido una voluntad directa de mis padres, sino del sistema completo, neoliberal de ese momento de queremos ser gringos, ¿no? Entonces, como que mucho del contenido que mis papás decidieron ponerme fue Disney, porque en realidad, pues, no había ni internet, no había cable, no había cosas, entonces había, betas y VHS con películas de Disney y eventualmente se reestrenaba en el cine. Entonces, como que no había mucho más que consumir cuando eres infante, salvo ciertos esfuerzos de Televisa en ese momento, cosas muy también muy interesantes, pero sí, entonces como que no tengo otra referencia en las que esa y Cricri, quizá. Entonces,
pues sí me gustó mucho y también mi papá trabajaba, bueno, nunca se ha desvinculado de la aviación, entonces había la posibilidad de, por pases y muchas cosas, viajar. Entonces fuimos múltiples veces a los parques. Entonces desde mi primera vez en un parque tenía yo 9 años. No, antes, 5 años. La primera vez en Disneyland tenía yo 5 años. Entonces está muy ligado como a todo eso, ¿no? Y ahora en la adultez creo que es una empresa bien mal, tiene muy claro, por ejemplo, la parte de servicio, la parte de hacerte sentir bienvenido en los parques, todo el tema de todo sincronizado, perfecto, la comunicación. Incluso a mí me obsesiona cómo los que atienden, los miembros del elenco, como incluso tienen una manera de señalar para que ninguna cultura se sienta ofendida de si es un dedo, 2 o 3, o sea, esas cosas. Entonces, desde esta perspectiva también adulta, creo que es una empresa que lo hace muy bien. Hay cosas también bien criticables, pero sí, en términos generales es eso. Sí, es una gran franquicia, ¿no? Y un referente para muchas personas. Total. Johnny, ¿qué personaje de Disney es gay y nadie lo dice para tu perspectiva? El emperador Cusco, el de las locuras del emperador. Ok. Sí, yo creo que sí, Para ti es indiscutible. completamente. Oye, Johnny, y hablando de la comunicación, porque sé que eres comunicólogo, la comunicación tiene un gran impacto en nuestras vidas y Disney, retomando un poco el tema de Disney, me parece que también es responsable de muchas narrativas en la vida de las personas y en la vida de la forma en la que nos percibimos y soñamos, ¿no? Disney y las novelas y muchas cosas más. Pero, ¿qué crees que hubiera pasado, Johnny, si una de las princesas hubiera tenido un cuerpo diverso, si hubiera sido lesbiana? ¿Crees que habría un cambio en la realidad o solamente este tema de las narrativas, de las diversidades, pues queda a nivel discurso y no hay un impacto real en la vida de las personas? Pues mira, la verdad es que podríamos especular montones de cosas, pero en realidad creo que ese efecto tendríamos que verlo en unos 10 o unos 15 años, tomando en cuenta los esfuerzos de sí representación o inclusión que ha tenido recientemente. Porque en realidad, pues desde que surge el entretenimiento, su prioridad nunca había sido sí, nunca fue la representación, ni la visibilidad de minorías, ni nada, ¿no? Entonces, tomando en cuenta que, pues Walt fue un señor boomer, porque nació bueno, ni siquiera boomer. Yo creo que aquí sí me falla ¿qué había antes de los boomers? Porque en realidad Walt nació en 1901 y muere en el 66, o sea, tenía 65, 66 años, y es un señor que, pues, vivió en su momento en Estados Unidos, seguramente traído acá en una raíz republicana completa, em, pues, blanco, con muchas cosas que, claro, que le costó y demás, pero la concepción era que Walt, más allá de, pues, haber tenido como situaciones monetarias al principio, no tuvo ninguna otra como lucha. Entonces, eso hace que no te conectes con la necesidad de hay que representar otras cosas. Y si notas, pues, todo el contenido desde siempre, pues, incluso hay cosas ya bien caducas, cosas que en la plataforma tienen ahora, pues, unas leyendas de, pues, esto es el pasado, no lo podemos cambiar, pero, pues, sabemos que Ahí está. no, a mí me gusta usar mucho como el término caduco, porque creo que es mucho más preciso que decir está bien o está mal, o es cancelable o funable. No, es caducó. Es como si vas a cenar y te llevas itacate de sushi y no lo metes al refri, mañana está caduco, ¿sabes? O sea, hay cosas que desafortunadamente caducan porque representan mucho el momento específico y como las cosas cambian, ¿no? También Walt vivió en un momento en el que el voto femenino no existía, ¿no? Y terminaron las mujeres, ¿no? Votando y las mujeres con representación política tampoco le tocó a Walt en su momento. O sea, no podemos criticar tanto que las primeras 3 princesas no tenían como un poder de voz y de imponerse porque no existía en el momento. Y Walt, por más que era un visionario a nivel negocio o a nivel técnico, no era un visionario ideológico. También o sea, yo creo que hay que aproximarnos a las personas desde su realidad, ¿no? Claro, desde el contexto donde estaban. Sí, entonces Walt me puede caer increíble y era alguien que decía que pues de niños de 0 a 66, sí, pero no era un visionario ideológico en el sentido de qué progresista era. Entonces, creo que Disney en su evolución hoy sí se ha dado cuenta del poder de la representación de manera real o posada, como tú quieras,
pero ahí está, ¿no? Entonces tenemos a la Sirenita nueva, varias cosas que han hecho, pero creo que también lo malo o lo bueno de Disney es que es una empresa tan global que tiene múltiples mercados. Entonces hay mercados que sí deseamos que haya cuerpos diversos y representación LGBT, y hay otros que las tienen ganas absoluta. O sea, es más, yo creo que si le preguntamos a Donald Trump, seguramente es fan de Disney también. Y qué distantes podríamos ser, ¿no? Entonces creo que el problema hoy de Disney es que no quiere perder porcentajes de mercados, entendiendo que si da pasos hacia adelante, eventualmente dejarán esos mercados de consumirle, ¿no? Entonces quiere mantenerse, que no lo va a poder hacer nunca, ya, lo más como genérico posible. Y ese es el problema, creo, ahora. Claro, al final de cuentas, como empresa quiere adaptarse al mercado, pero el problema es que el mercado hoy está polarizado, ¿no? No, y además hoy más que nunca con líderes como Donald Trump, pues hay gente de ultraderecha que se siente como con derecho a decir: "Soy terrible y me vale". Entonces, pues es peor todavía, ¿no? Porque entonces cuando una empresa dice: "No, ¿sabes qué? No", entonces empieza este tema de: "No, no, y adiós, boicot", ¿no? O sea, a Disney. Entonces, eso es lo que creo que le da cosita, da miedo, ¿no? Claro, y que de alguna manera, pues, no sé si es una casualidad o tristemente, pero también los resultados que ha tenido al generar cierta inclusión en sus últimas comunicaciones, en sus últimas películas, tampoco ha sido el esperado, ¿no? Y eso también hace que para algunas narrativas comerciales de algunas marcas, en un mal contexto, pueda llevarse a, pues mira, esto no funcionaba. Por eso es que ahí está. Y digo, no es porque sea algo correcto ni se tengan todos los elementos, pero también mucho de ahí se llegan a tomar ciertas narrativas para decir, es que tenemos que regresar a la comunicación tradicional, ¿no? No, y además como que el foco se pone raro, porque, por ejemplo, o sea, le fue mal a Pinocho, no porque Cynthia Erivo esté ahí y sea la nueva Hada Azul, sino porque en realidad la película es muy plana, muy sosa, y no invirtieron absolutamente nada como en una narrativa más interesante. Y además, desafortunada o afortunadamente, sale al mismo tiempo que el Pinocho de Guillermo del Toro, y resulta que Guillermo del Toro es mejor narrador de Disney que el propio Disney. O sea, Ujú. el Pinocho del Toro es brutal, brutal, ¿sabes? O sea, y tampoco es que digas que progre es la peli del Toro, no, pero es como, ¿sabes? Entonces, no sé, es muy raro, la verdad, pero pues. Claro, y es un proceso de cambio, ¿no? Y es este tema que hemos platicado con diferentes personas que hemos invitado, y es el tema de este péndulo, ¿no? Donde también no todas las personas vamos en camino a la inclusión, también hay otros extremos que están llevando a otros lados, y eso hace que el mercado, pues, tenga mucho más polarización en ciertos temas. Sí. Pero tú, Johnny, has estado desde el inicio, generando contenidos, porque hablábamos hace rato de Johnny Bradshaw, has empezado con la industria de los influencers en la comunidad LGBT, que es una industria, pues, que ahorita ya está súper, poblada, y vemos una diversidad también, y vemos a una Wendy que se pudo posicionar, pero también vemos a influencers haciendo contenidos de todos los tipos. ¿Cómo has visto tú que estos contenidos y esta representación ha cambiado de cuando iniciaste, cuando tú estabas haciendo estos contenidos, ahora? ¿Qué evolución has visto? ¿Para bien, para mal? ¿Cómo lo has percibido? Mira, yo creo que el cambio más evidente es, en general, y me incluyo quizá, es que hemos perdido inocencia, en el sentido de, si viajamos en el tiempo a 2007, cuando subí mi primer video a YouTube, que es una reseña de La Piñata, eh, yo ahí lo único que quería era como, tenía esta, desde niño, o sea, ahí sí, en los 80 viendo Chabelo, MTV y todo lo que vi cuando en los 80 y en los 90, yo siempre me quise dedicar a la tele. De hecho, creo que en papel tenía como muchas características para ser un niño Televisa. El tema fue que mi mamá no tenía ganas, porque también, la historia se repite mucho de las infancias en tele, es que la mamá es la que tiene que estar, pues, casi, casi, Forjando. y además perdiendo su propia vida, y ahí. Y mi mamá tenía otra hija, y tenía su propia carrera, y tenía muchas cosas que ella misma no tenía ganas, y qué bueno, de invertirse en forjarme a mí la carrera de niño Televisa. Entonces, siento que por ahí no se logró,
pero siempre tuve ese deseo, cuando en el 90 y la segunda mitad de los 90, cuando MTV ya estaba en Latinoamérica, cuando estaba en México y sacaron un par de el nuevo VJ de MTV, ahí estuve haciendo fila para hacer el casting, pero no me quedé ni nada. Em, entonces, siempre estuvo el deseo. A mí lo que pasó fue que cuando la tecnología llegó de tal manera en la que tú ya te podías grabar y no necesitabas que llegara la gran empresa a decir: "Quiero hacer algo contigo", entonces yo dije: "Listo, ya tengo la forma de yo hacer y decir lo que se me antoje y ya". Si en algún momento llega alguien, pues ya tengo, pues, como un catálogo de: "Mira, hago esto", ¿sabes? Entonces, con las camaritas digitales de foto y demás, me empecé a grabar. Pero ese era solo mis ganas, ¿no? O sea, como de presentar cosas. También admiré siempre y seguiré admirando hasta el fin de los tiempos el trabajo de Cristina Pacheco, como de este periodismo urbano. Entonces, siempre era como presentar esto, presentar el otro, aquí está el mercado, aquí está esto, aquí está el otro. Y eso fue lo que hice, y yo no perseguía otra cosa. Y siento que mucha de la gente que empezó en ese momento, pues, se grababa para pasarla bien, para contar un chiste, para muchas cosas. Esto en general, o no importando que seas LGBT o no, ha crecido tanto que hoy hay mucha gente que, pues, incluso finge emociones o finge narrativas para generar, pues, que se enganchen las audiencias, que vendas un producto y demás. Entonces, creo que ahí es el cambio más grande es ese, o sea, la pérdida de la inocencia de decir: "Me quiero grabar para decir esto porque tengo ganas", a quiero generar esta interacción con estos likes y conseguir esta marca. Que no está mal, pero que sí ya no es como esta inocencia con la que trabajamos o con la que nos grabábamos hace 18 años, ¿sabes? Entonces, 18 años, Dios. Entonces, creo que ese es el cambio más grande. 2, obviamente se ha diversificado tanto que, pues, hay un montón de voces. Y como lo mismo, ¿sabes? O sea, afortunado o desafortunadamente, también la gente que empezamos a autograbarnos y decir: "No veo el espacio en el gran medio, me voy a hacer mi propio espacio". Quizá empezamos con este tono disidente, pero también ya se ha diversificado tanto que también ya gente que se autoproduce también ya hace pura, pues, chatarra. Como en alguna vez nos quejamos que el gran medio era como: "Es pura basura, esto no sirve, yo voy a hacer contenido real", pues también hay muchas cosas en YouTube que son basuronas, 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 ¿no? Entonces, y que se va replicando poquito a poco, porque en su momento en Vine también había Vines impresionantes y Vines basurones horribles, y también en TikTok y en Instagram y demás. O sea, yo creo que también es como un reflejo de cómo socialmente y culturalmente lo único que hacemos es como replicar el modelo completo. Y como hoy en la tele actual hay contenidos muy buenos, también lo hay digitalmente y también hay mucha basura en la tele y también hay mucha basura digital, ¿no? Entonces creo que lo único que hemos hecho es como crear otro mundo basado en el mundo que ya conocíamos, sin mucho cambio en general. O sea, es como un reflejo nada más. Claro. Y en esto, pues bueno, como lo mencionas, también creo que han habido evoluciones de personas que no tenían, de alguna manera la voz, y también han habido, pues, personas que, como en canales o redes, TikTok, Instagram, etcétera, que pueden estar carentes de mucho mensaje, pero que la audiencia prefiere, ¿no? Sí. Y la representación, en términos de cómo nos definimos, en términos de cómo tenemos espacios públicos, es muy importante, pero también en estos medios, en la representación de comunidades LGBT, puede jugar un papel, o hay una línea muy delgada entre una representación auténtica y digna y la pornomiseria y estos tipos de contenidos. Fuerte. ¿Cómo? Porque este término de pornomiseria que de repente se acuñó y que se empieza a utilizar y que ves estas entrevistas de una persona totalmente ajena desde la superblanquitud y no física, Sí, sino de de la la vida. personalidad, Eso claro, de la vida, y de repente llegan con estas personas a tocar temas solamente por audiencia a un nivel que ni siquiera el punto es, educar, ¿no? Es audiencias. Eh, ¿Cómo ves estos movimientos y qué tanto crees que realmente suman a la representación? Porque a lo mejor también a través de este entretenimiento se llegan a mostrar historias
o qué opinas tú de esto? Mira, yo creo que hay como chispazos interesantísimos. O sea, sí sé que hay como. Digo, afortunadamente el algoritmo te permite como hacer así y listo. Entonces, Burbuja. si te. O sea, yo en realidad los temas que me orbitan, sí los tengo bien delimitados y hasta eso mi algoritmo es muy disciplinado y si dice, bueno, no quieres, no. Hay otros algoritmos que yo veo de amigos o todo que les quiere y es como, no. En Hay ciertos contenidos como cuestionables o de gente que incluso la han, funado y todo, pero hay chispazos, ¿no? Por ejemplo, el caso de Kenia Cuevas me parece increíble porque gracias a que estuvo en este como espacio de podcast, que además duró 3 horas, Kenia tuvo una visibilidad brutal que le abrió las puertas a muchas cosas, a amplificar su red de trabajo, de alcance, de muchas cosas. Y ella lo único que ha hecho es aprovecharla y crecer y llevar más ayuda a su proyecto, a la casa hogar, a muchas cosas, ¿no? Al refugio de mujeres trans. Entonces creo que digo, bueno, sirvió de algo que fuera a ese podcast con un montón de vistas, en donde usualmente sí se hace como esta exhibición, ¿no? De extra de muchas cosas, ¿no? Entonces, unas por otras, pero sí también sé que hay como mucha gente que hace contenido desde personas que están privadas de la libertad y que tampoco hay nada más, o que vas a comunidades indígenas y no hay nada más. Entonces, no sé. Y que incluso yo añadiría que a este tema, término que dices que está bien fuerte, el de porno miseria, incluso no solamente como a nivel económico, sino también a nivel anímico, ¿no? O sea, hay gente que se victimiza muchísimo de o vivo mal o vivo en depresión y demás. Y a mí nunca se me va a olvidar que desafortunadamente el chico murió, pero conocí hace mucho tiempo un chavo que empezó a hacer contenido y que supe que sí tuvo una ruptura amorosa y lo leía muy mal, y mal, y mal, y mal, y mal, y mal. Entonces me lo encontraba en la vida y le decía, ¿cómo estás? Ahí voy. Pero después de un tiempo me lo volví a encontrar y le digo, oye, ¿estás bien? Es que yo te leo. Ay, no, no, es que ya vi que monetiza. Entonces yo ya me quedé en ese cool, pero yo ya estoy muy bien. Me quedé frío, 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 helado, porque dije, híjole, qué fuerte. Y dije, bueno, pues cada quien también somos dueños de nuestro aparatito y de nuestro universo y cada quien romantizamos o normalizamos o focalizamos la atención en los temas que nos interesan y pues cada quien, ¿no? Si te quieres hacer la víctima y que otras personas que sí están sufriendo se conecten y eso te ayuda a ti, pues mira, no soy quien para criticar, pero me impresiona mucho como pues sí, la gente incluso finge vacaciones, o finge opulencias, o finge muchas cosas que no vive, pero con tal de como cubrir, o la cuota del algoritmo, los likes o demás, ¿no? Entonces, ¿cuánto se ha hablado de gente que según come un montón y no come nada? O, ¿sabes? O sea, como esas cosas que digo: "Ay, qué fuerte". Ahora, yo creo que cualquier persona filtramos, claro que sí, ¿no? Hay días que me veo horrible, o que lloré, o me la pasé mal, y eso no me voy a grabar haciéndolo. Y claro que filtro, ¿no? Una foto con una luz bonita y un ángulo bonito, pero trato de ser lo más cercano a lo que si me encuentras en el súper, lo tengas claro, porque a mí sí hay un par de personas que admiraba y que las conocí en vivo y fue como, uy, qué horror. Entonces, como me sentí tan mal, dije, si alguien me conoce de lo digital a lo físico, no quiero que se lleve esa sorpresa fea, ¿no? Entonces trato de, eso por un lado y por otro, porque también no tengo cabeza para cada vez que alguien llegue y me diga: "Ay, la más draga", o algo, yo tenga que entrar en cierto papel para poder cubrir eso que creen que soy. Entonces, por eso me he mantenido lo más cercano a lo que soy en la realidad física, con lo que soy en lo digital. Pero, pues, yo luego soy un testigo, veo, digo: "Bueno, pues cada quien", pero sí está cañón, la verdad. Claro, todas estas personas que generan su alter ego Ay, y sí. que construyen una imagen y justo ahí, Sí, digo, y cada cambian quien a mí me da mucha fatiga, no podría. y cambiando un poco el orden de esto, yo también tengo una duda. La forma de presentarte, tu vestimenta, también es una forma de comunicar, de resistencia, de disidencia, de muchas otras cosas, y tu forma de representarte, de mostrarte desde los inicios ha sido de las personas que han empezado con este tema queer de la vestimenta, de la representación. ¿Qué tanto esto es un constructo para poder mostrarte en tu figura pública o es algo que realmente es parte de cómo te sientes, de tu personalidad? ¿Hay un detrás de esto?
Pues mira, en realidad trato de, también de hace mucho tiempo, la moda me llamó mucho la atención. Hay dos momentos como cruciales. Uno es en el 98 con Sex and City, cuando lo vi por primera vez y dije, wow. Y donde hice el resello fue El Diablo se viste a la moda en el 2006, que de repente yo decía, ¿por qué le suspiramos a la tele y a la pantalla y decimos, ay, mira cómo se viste la gente, ay, mira qué padre? Y ya, y como que no tienes derecho tú. Y dije, no. O sea, si yo estoy viendo esta narrativa en donde cruzó la calle a la tienda en ese vestidazo y el vestidazo ya no salió más, pues ni modo, lo voy a hacer también porque me trae placer, porque me trae goce. Entonces, desde hace tiempo lo hice y digamos que el tercer punto de toda esta etapa que ves hoy fue la pandemia. Porque en pandemia mucha gente, sobre todo de corporativos, se sintió muy aliviada de estar en su casa en pants. Y yo dije, ay, no, qué deprimente. Y había muchos memes que decían, mi ropa seguramente cree que me morí porque ya no la uso, ¿no? Entonces dije, no, no, no. Entonces, estando en casa dando clases, yo decía, pues para motivarme a mí y motivar a mis estudiantes, así de, chavos, no vamos a salir de aquí, pero miren, yo estoy así, con zapato y todo, dándoles clase. Y me gustó mucho. Entonces, hoy la verdad es que sí planeo qué me voy a poner dependiendo de qué quiero decir o qué historia me quiero contar a mí mismo. Y dependiendo de las actividades que hago, pero sí puedo pasar 12 horas en el mismo atuendo. O sea, por ejemplo, hoy grabé tele y estoy aquí contigo y si hay más cosas que hacer al rato, pues será así, porque tampoco la vida me da como para estarme cambiando tantas veces. Entonces, a mí me gusta porque es parte de la narrativa mía. Yo siento que si tienes un martes X, si traes un atuendazo, ya no está tan X, porque te sientes en tu peli tú. Bueno, al menos a mí me pasa, ¿sabes? O sea, yo voy en el Metrobús y voy así y yo me siento que estoy en una película, estoy en Sex and City, ¿sabes? O sea, y puede ser que mi martes sí sea como de que solo salí a hacer un pago y regreso, pero eso es. Y yo siento que también es mucho como quizás un estado de Lulu en mi cabeza, pero yo siento que eso te ayuda como a que incluso estar en el banco esperando tu turno, pero estás en un atuendazo y te sientes bien. Entonces, yo luego juego a que la cámara dónde estaría y es como secuencia 4 interior banco, ¿no? Y ya, ¿sabes? O sea, y entonces, si la espera está muy cañona, pues me voy como evadiendo en ese sentido, cosas así. Entonces, yo he desarrollado como una paciencia específica de la vida monótona a través de eso. Entonces, lo que ves sí es lo que hay. Sí, hay una congruencia. Y justo en esta parte entrevistábamos hace unos días a Shell, activista, también con una forma de representarse y de resistencia a través de su maquillaje, de su vestimenta. Y ella nos comentaba que a partir de la forma en la que ella se expresaba en su vestimenta, pues nos trataba de decir bastantes cosas, pero en ciertos entornos, Ecatepec, ciertos lugares, ella vivía ciertas violencias a cómo iba vestida y decía, bueno, a mí no me importa, yo no me daba cuenta, pero a veces la gente me lo hace saber. ¿Lo vives tú en los entornos en donde te desenvuelves? ¿Lo percibes? ¿Ya no lo percibes? Sí, o sea, sí percibo como miradas raras, como de pobre, claro, ¿qué? De hecho, ahí muy cerca de casa hay un restaurante que paso diario. Entonces, sería muy bueno como preguntarles, ¿no? Porque me ven pasar, me ven regresar. Y hay un par de las personas del equipo de trabajo que sí me dicen, o aplauden, o ay, qué padre, o no, algo, no sé. Pero también hay gente que sí, lo que sucede también es que hay un privilegio si vives en cierta alcaldía o cierto espacio, ¿no? Porque también se romantiza como la totalidad y no. Recién sí me pasó, estaba yo en Azcapotzalco y salí del metro y la verdad es que ese día estaba bien tranqui, bueno, según yo en mi cabeza. O sea, traía un short y unas cosas, y sí empezaron a gritarme. O sea, al principio no me di cuenta que era mí, porque decían, qué puto calor. O sea, al primero que oí que era puto calor, dije, pues sí. Pero luego fue como, qué puto calor. Y ya la tercera vez dije, yo creo que es a mí. Y sí sentí como raro, pero pues hace mucho no me pasaba. Entonces, tendemos a olvidar que sí hay otros espacios y otros contextos en que la gente no lo tiene tan fácil. Yo afortunadamente en el entorno medio burbuja central en donde me desenvuelvo no pasa mucho, la verdad. Lo que sí es que también trato de jugar con
al mismo tiempo siento que soy como una Barbie en donde hay un gran abanico, ¿no? Entonces, también si hay que ir a cierta situación donde el protocolo es como más estricto, trato de jugar con ese protocolo más chiquito, pero estar ahí. O sea, me gusta tener una elasticidad total en la cual yo pueda hacer muchas cosas a la vez y aún así sentirme divertido, narrativo y demás. Em, Ahora, también con el tiempo he aprendido, yo antes era mucho como, me ponía esto y entonces quizá en el pie de la foto ponía yo como combatiendo la, ¿no?, masculinidad. Con el tiempo me he dado cuenta que hay veces que mejor dejar a que la gente interprete o se inspire y ya. Porque al menos en mi caso, entre más declares cosas, como que yo estoy como generando recibos que luego la gente me va a pedir. Y si no los cubro, entonces se vuelve un tema muy cañón, ¿no? Entonces, yo creo que el gran error de muchos aspectos es cuando declaras temas, cosas que quizá no vas a cubrir. Entonces, yo ya soy así porque la razón real es esa, me estoy contando historias yo y gozo, pero no estoy tratando de combatir absolutamente nada de manera tan objetiva y puntual, porque si no lo logro, entonces es un tema muy cañón. Sí, generas una expectativa. Sí, entonces mejor vivo más tranquilo, vivo más ligero, y si sí hay un montón de gente que se anima a salir, que sí, hay veces que alguien me escribe, ¿no? Y te vi y me dieron ganas de como poner una falda. Ah, bueno, qué chido, ¿sabes? Pero no puedes ser esta persona, al menos yo no puedo ser esta persona constante de activismo, porque no sé, es muy fatigante, creo. Sí, es muy desgastante y sí, y paga a veces no tan bien, ¿no? No, y sobre todo no cubres la cuota de muchas personas, entonces es como un todo el tiempo, todo el rato, y es como, no, en serio, nada más quería ir a la tienda y sentirme bien, junto. O sea, no tengo afortunadamente no tengo que hacer una lucha de cada instante mío, que eso también es un privilegio, ¿no? Y que por eso prefiero mejor que la gente que sí está haciendo una lucha de cada momento, pues en los espacios en los que tengo injerencia, decir, pues ven mejor y platícanos tú, ¿sabes? Claro. Y hablando un poco de este tema de las diversidades, dentro de las diversidades hay muchas diversidades. Ujú. Y dentro de la creación de contenidos de la comunidad LGBT y de todo este tema queer, etcétera, eh, ha pasado, bueno, a mí me ha pasado mucho y he observado, pero que hay ciertas cosas, y esto lo vivo, lo digo desde mi experiencia, Ujú. donde yo he observado en toda esta parte de comunicación, de redes sociales, de generación de contenido, que de repente pareciera que hay ciertas cosas que solo están permitidas hoy para ciertas edades, ¿no? Como que Mm. ciertas cosas que, pues, eh, si yo soy queer, pues está súper permitido, pero si soy una persona joven, si tú eres una persona que está en los 40, que es mi caso, pues para ciertos temas, para aplicaciones, para ciertas cosas, ya no eres tan vigente, para ciertos contenidos ya no estás tan... ¿Tú has vivido algo que tenga que ver con este tema generacional? ¿Te has enfrentado a esto como creador de contenido, como persona que representa esta ideología? Sí, bueno, uno de el paquete de insultos así básicos es ese, Exacto, ¿no? porque es el primero donde se Sí, pueden ir a la ya, yugular con la edad, mira, ¿no? viejito, señora, siéntese, Ujú. ta, 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 ta. Yo creo que también, ahí sí soy un poco más verbal porque, pues, quizás sí me toca más, o sea, soy un tipo de 45 años, y cuando empiezan a hablar de edad, sí digo: "A ver", ¿no? O sea, el edadismo es una violencia de todas, evidentemente es la menos agresiva, es la que menos ha cobrado situaciones específicas, pero existe. Y creo que genera sobre todo en juventudes, mucho estrés y temor de que el futuro sí llegue, Ujú. ¿no? Porque todo el tiempo es como de: "No, es que no quiero llegar a los 30 o no quiero llegar". Yo digo, bueno, pues entonces, quizá ahí sí soy un poco más verbal y más activo y que solamente, pues también lo que ves es que te den ganas de decir: "Pues quiero tener 45". Porque yo hoy hay gente que admiro que tiene 60 y claro que me dan ganas de tener 60, Ujú, ¿sabes? O sea, ujú. que no es lo que hace 20 años hubiera yo pensado de desear querer tener 60, ¿sabes? Entonces, eh, muchas cosas han cambiado a nivel social del mundo, o sea, como en la ampliación de la esperanza de vida, la ciencia, el acceso a la salud, de muchas cosas, que hace que efectivamente hoy tener 60 no es lo mismo que hace 20 años tener 60 o hace 50 años tener 60. ¿No? Porque evidentemente había gente
con 40 hace 40 años que pues ya era un señor. Y dirán, bueno, tú también, no lo sé, ¿no? Pero, o sea, esta concepción de ser señor a los 45 hace 40 años no es la misma que tenemos hoy, ¿no? Y por ejemplo, lo veo justo en Sex and the City, o sea, cuando Golden Girls sale en el 80 y tantos, eran mujeres de 55, 60 años. Y hoy ves And Just Like That y son justo ese periodo de edad, 55, 60. Y ves cómo están representadas ambos grupos de mujeres y no es lo mismo, ¿sabes? Entonces, claro que la vida ha cambiado. Entonces, creo que es importante, sobre todo para gente de 25 a 30, tiene muy atorado ese tema. Como que en medianos 30 como que se hacen chistes de ellos mismos y esa es la disculpa de, me estoy diciendo a mí. Pues no, fíjate, yo ni de mí mismo hago chistes de la edad porque creo que sí tenemos que, sobre todo como hombres gays, permitirnos el sí tener plenitud en otras edades, ¿no? Porque también el mercado del sexo o el capital sexual o la cuerpa como tal está negado a cierta edad, ¿no? Entonces, el que haya gente de otra edad en la que pueda como, pues, mostrar su cuerpo y tener este derecho a la sexualidad, creo que es importante también. Importantísimo, y creo que es una de las principales violencias y discriminaciones que en la comunidad llegamos a ejercer. Pero, hoy, Johnny, la diversidad está viviendo tiempos oscuros. Sí. Tú eres una figura que ha estado preocupada por trabajar y sobre todo por posicionarse claramente desde la diversidad y la comunicación. Eh, ¿Qué sientes que te ha dejado trabajar en esto y cómo ves lo que viene en el momento en el que estamos, ¿no? O sea, ¿te sientes conforme con lo que has logrado y con lo que estás haciendo hoy trabajando en términos de comunicación, de diversidad? ¿Has logrado lo que has querido y sientes que lo que viene es algo que sea alentador o cómo te sientes en este momento? Mira, es que yo creo que hay varias luchas al mismo tiempo, ¿no? O sea, hay una lucha así desde la disidencia LGBT contra una derecha aplastante, pero también al interior de nuestra propia comunidad también hay una lucha como entre si voy a hablar solo de jajajiji o voy a hacer cierta reflexión o qué, ¿no? Em, y pasa, hace como 2 años estaba yo en una junta de una campaña que al final ni salió a la luz por múltiples cosas, pero en la misma junta estaba una creadora de contenido y estábamos hablando como de la importancia de la marcha y yo creo que ella tiene menos de 30, si no es que poco más, poco menos. Y dijo: "Ay, no, es que van a empezar otra vez con ese drama de la marcha. Yo quiero mi fiesta". Y yo dije: "Híjole, pues, qué padre que quieras fiesta y que nada de tu existencia te haga siquiera como tocar el punto de, oye, pues también hay mucha gente que está exigiendo cosas", ¿no? Y creo que también ese es el reto hoy. Hemos avanzado disparmente, que hay sectores de nuestra comunidad que dicen: "Ay, ya, o sea, ¿qué más quieren?". Y hay otros que quieren quemar la ciudad entera, ¿sabes? Entonces, también encontrar como todas las voces y que haya este equilibrio en entender lo que sí hemos logrado y lo que nos falta lograr y respetar ambos procesos, pero yo creo que más quien vive muy cómodo tendría que respetar los procesos de la gente que sigue en furia, ¿sabes? Entonces, creo que ese también es una lucha interna que tenemos a nivel contenido. Que claro, que el pastelazo en la cara va a tener más visibilidad Totalmente. que pues un foro de salud, ¿no? De salud hormonal trans, por ejemplo. Es muy fuerte. Entonces, yo creo que lo que hay que resistir, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, agradezco mucho el espacio que tengo en medios públicos y sé que no tengo una audiencia brutal, pero lo he platicado con el productor general y el director general, y es como, el esfuerzo está y lo vamos a seguir haciendo, porque nuestra responsabilidad es con las audiencias y con la gente que sí necesita tener esta información a la mano de manera pública, porque además, pues, tú prendes tu tele y ahí está, no tienes que pagar absolutamente nada, ni suscripción ni nada, ahí está, ¿no? Entonces, yo creo que no hay que desanimarse, porque también caemos, eso sí se lo aprendí hace mucho tiempo a Ofelia Pastrana, que decía que estamos muy obsesionados y nos han adoctrinado a obsesionarnos con los números. Ujú. Y dices, es que si no hay estas visualizaciones y no hay estos likes y no hay...
y que además la herramienta también está jugando constantemente en eso, ¿no? O sea, recién Instagram acaba de instalar una nueva herramienta en la que tú reposteas, o sea, hay una pestaña nueva o sea, es como el feed, los reels, y ahora hay una cosa en donde tú vas poniendo cosas que te interesan. Bueno, de entrada yo dije, qué inocente, qué padre, ¿no? Pero, por ejemplo, ya vas viendo y vas viendo que una publicación tiene tantos likes, tantos mensajes, digo, tantos comentarios y también cuántas veces ya la pusieron en otro lado y es como, claro, otra estadística para generar estrés, ¿no? Entonces, yo creo que también hay que hacer como un caballito así y decir, yo estoy enfocado en lo que quiero hacer, si tiene 20 visualizaciones o tiene 25,000, porque otra vez, ¿qué estamos buscando? Claro, que llegue el contenido a más personas, sí, pero tú estás interesado en hacer esta reflexión o en que 50,000 personas te vean, ¿no? Porque creo que eso también es sumamente importante. Y, pues, o sea, la fortuna de que haya medios y marcas que no les interese el número, sino la calidad de lo que se está haciendo. Pero, pues, es una lucha constante. Sí, y acabas para ir empezando a cerrar los puntos, acabas de comentar algo bien importante en el tema de hablar por la diversidad, por ciertos valores, activismo, como le quieras llamar, que cada quien perciba su lucha. Siempre hay un camino a elegir, ¿no? Y siempre tendrás que ir congruente a tus valores o podrás cambiarte por estos likes, ¿no? Y podrás irte a estos títulos, a estos temas, hablar de X cantidad de cosas. Tú en tu vida, ¿cuál ha sido el problema en tu vida haciendo este tipo de trabajo? ¿O cuál ha sido el problema o el reto más fuerte que has tenido que enfrentar o la decisión que pues a lo mejor nos pasa mucho? Sé que tú también haces comunicación, trabajas con marcas, en donde has tenido que decir, chin, esto no, porque sé que me podría llevar a números, sé que podría permanecer ganando más, pero no va de la mano de mis valores. Mira, yo creo que hay que balancear también. Yo antes era o sea, siempre he sido, y yo creo que seré la niña de los plumones. O sea, ¿por qué no haces un video de chiste? Porque no me sale, porque no me gusta, porque no me siento, o sea, aventarme cosas me da horror incluso, ¿no? O sea, como que me caiga algo así. Em, He ido soltando, porque antes era mucho más como estricto y esto no debería de ser así y esto no, y además era bien verbal en decirlo y me metí en un montón de problemas. Un montón de enemigos. Ya sé. Entonces, lo que he hecho mucho es como balancear, el decir, bueno, yo no lo voy a hacer, yo no lo voy a decir, pero tampoco tengo que ir adoctrinando a todo el mundo. Y mi gran escuela de eso es La Más Draga, la verdad. O sea, eh, y las 3 primeras temporadas yo siendo juez tenía como esta prioridad absoluta de ser perfecto y de y demás, pero como que sí estuvo complicado, la verdad. Y conforme han ido pasando las temporadas y he aprendido más de Bruno y Carlo, de las audiencias, de mí mismo, pues mira, yo siento que hoy sigo siendo yo, sigo diciendo cosas que me importan, pero ya no le entro al drama, ¿sabes? O sea, es que, ¿no? O sea, ya por ejemplo, si quieren hacer relajo las chamacas y chavas, pues es su vida, son sus redes, son ustedes. Porque también en mi cabeza como que también la audiencia te mete un poco en eso, ¿no? O sea, como de, es que ella hizo eso y tú no hiciste nada. No, pues es que imagínate si yo voy a ser Sí, el responsable. juez del O sea, imagínate que yo en 23 años de dar clases, si mañana desafortunadamente sale un alumno que le di clases en 2006 y sale como alguien terrible, alguien venga a decirme, oye, ay no, también lo manches, ¿sabes? O sea, no tengo el control de todas las personas con las que interactúo, trabajo y demás. O sea, también tenemos que empezar a ser responsables únicamente de lo que hacemos y decimos a uno. No puedo ser responsable de las, según yo, son casi 100 feminosas que ya egresaron de La Más Draga, ¿sabes? Si hacen o deshacen, bueno, chavas, pues ni modo, sus vidas. Pero no puede estar uno ahí todo el tiempo. Entonces también hay un juego raro que si tú le entras, la audiencia, como hay una parte de la audiencia que sí te va a venir a exigir el por qué no fui a decirle que no regó bien sus plantitas, es como, no, perdón. Yo aparezco en el camerino,
Yo digo mi tema, se buscó el tema, se habló, si se buscó un invitado en el camerino, ahí, y se acabó. Si en el corte siguiente, en donde yo ya no estoy, salió quien quieran, pues tema de lo que siguió, ¿sabes? Porque si no, imagínate. No, no puedo. O sea, no se puede, nadie puede. Nadie puede. Y creo que también es empezar a encontrar hasta dónde es la responsabilidad de uno, del medio que te acoge o del aparato grande en el que estás. Y eso me ha servido mucho la más draga y también el trabajo que me han permitido hacer Bruno y Carlos. Entonces, pues mira, ahora sí, si sale a las 7, en el momento en el que salga, si sale, estoy muy orgulloso de lo que hice yo, lo que pasó conmigo, lo que pude aportar, lo que dije, lo que diré, yo. Y ya lo demás, ay, pues. Hay cosas que ni veo, ¿sabes? Porque yo llego a una hora específica a grabar, se acaba lo mío y les digo, cuídense mucho. Nos vemos la siguiente. Y ya la siguiente, medio mientras empiezan las cámaras, pues las con las que me llevé más me empiezan a contar el chisme o quién faltó, quién se fue ya, pero más allá no me entero. No, imagínate. O sea, tengo un montón de cosas más que hacer. Mis 3 hijas, mi esposo, bueno, mi perrijas, ¿no? Mi esposo, las clases, no, Claro, tu vida. ¿no? Entonces, eso es lo que también he aprendido y entendido. Entonces, en la medida de lo posible, siento que no me traicionó a mí, que sigo siendo el yo, pero también hay procesos en los que yo quería estirar la mano y tener control de todo que no puedo. Entonces, ay, no, ¿sabes qué? De todos no se van a pelear, de todos no se van a perrear. Entonces, ¿le entre o yo o no? Entonces, mira, ¿sabes? Sí. Claro. Y estás mucho en contacto en este tema con gente joven, con diversidades, pero también estás formando a nivel académico. Sí. ¿Y qué te das cuenta tú hoy que son los retos y con la gente de la diversidad? ¿Cuáles son los retos más fuertes hoy para formar a estas nuevas generaciones y para poder sensibilizar en todos estos temas diversos, empáticos, y con todos estos valores que buscamos para tener respeto? Porque hablábamos un poco de hoy el edadismo que está presente en redes sociales, ¿no? Pones algo, publicas algo y te van encima, pero bueno, hay muchísimo clasismo, racismo, indiferencia en un montón de ámbitos que gente joven está perpetuando y no gente no tan joven, ¿no? Pero hoy hablando de las juventudes, ¿cuáles son los retos que tú ves y que están más presentes? Mira, los retos, uno es, sí, debe de sí o sí haber un acompañamiento emocional, porque estamos ante generaciones más emocionales, mucho más en contacto con sus emociones, mucho más de las que nos enseñaron a nosotros, que creo que esa es la gran enseñanza con la nueva generación. Crecimos muy desconectados de nosotros, incluso nuestros pares heterosexuales más patriarcales están colapsando porque, sobre todo hombres, están en el modelo clásico de soy proveedor y no tengo emoción y tengo que seguir produciendo y manteniendo y por eso nunca van de su emoción y ¡pah! Se colapsan y paro cardíaco y hasta chavo, ¿no? Entonces, creo que lo que más podemos aprender de esta nueva generación es entrar en contacto con la emoción. Ahora, creo que el enriquecimiento intergeneracional es el siguiente. Luego se meten a nadar muy profundo a las emociones. Entonces, uno que está un poquito más como frión, está ahí para decir, sí, sí, pero no la nada es tan profundo. Vente, mira, vámonos aquí en lo más bajito. Y aquí nos estamos haciendo contacto con las emociones, trabajándolas, pero no tienes que irte al mar profundo con peces abismales, porque si no, luego no sales de ahí, ¿no? Entonces, creo que esa es la nutrición intergeneracional que nos podemos dar hoy. Vamos a entrarle a las emociones, pero vamos a encontrar un equilibrio para que no sucumbamos ante ellas también. Eso por un lado. Por el otro, he aprendido a retroalimentar mejor, como más técnico y menos emocional, porque a mí me tocaban profesores que te decían: "Eres un imbécil, no sirves para nada". Y hoy decirle eso, además que es sumamente violento, pues, más allá de eso, es como no lo dejas con ninguna herramienta para construir. O sea, porque tú me entregas una tarea y yo te digo: "Eres un imbécil, no sabes, no sirves para nada", y es como, pero ¿y entonces qué le hago a la tarea? ¿No? O sea, Eso eso no modifica nada, no mejora nada. entonces, quitando toda esa parte, yo te digo: "Mira, la tipografía de tu tarea es ilegible, el color contrasta y afecta la lectura", o, te pedí 20 hojas y me entregaste 2, era horizontal y tú lo hiciste vertical, em,
la conclusión a la que llegaste no resuelve el problema. Entonces, claro que si yo te digo esto, yo sí te dejo herramientas para construir y tus emociones están intactas. Porque tú eres la persona que eres, pero tienes que trabajar en las conclusiones, en la tipografía, en el color y demás. Y no es que seas un imbécil bueno para nada, ¿sabes? Entonces eso también lo he aprendido y creo que es súper útil y para todos, porque incluso hoy puedes decirle a alguien, oye, lo que acabas de decir, pues va a caducar muy rápido, o lo que acabas de decir afecta a una minoría, sin decirle que es una persona mala, ¿sabes? Porque también como que este estira y afloje de lo bueno o malo, o de lo correcto o no, tiene que ver con que sentimos que es un ataque directo, y no lo tendría que ser. Más bien es como el concepto que tienes de esto ya caducó, punto. Actualiza, hija. Pero eso no tiene que ver con que si eres bueno o malo. Entonces, todo eso es lo que he aprendido de las nuevas generaciones. De las nuevas generaciones. Y que es muy importante lo que mencionas, cuando hacemos algo atacando o desde estás incorrecto, pues el mecanismo de defensa es, Sí. no lo voy a cambiar, me estás atacando y ahí estoy. Johnny, para cerrar me gustaría, hablando del tema de la labor que tenemos las personas que hacemos marketing, comunicación, publicidad. Hoy estamos en un momento donde incluso, y tú lo sabes perfectamente, marcas han retirado sus apoyos, sus posicionamientos a áreas de diversidad y de inclusión, las han desaparecido, pero hay aún algo que me parece mucho, que me llama mucho más la atención. He hablado con personas, y no digo que este es un muestreo representativo, pero he hablado con personas jóvenes que están a favor de la diversidad, que están a favor de esta eliminación de ciertas políticas y hablan de etiquetas y hablan un poco llevándose por esta narrativa de eliminar esto y me hace mucho sentido algo que mencionaba un filósofo, socialista, escritor, Stuart Hall, sobre la parte de la comunicación, donde él decía que la comunicación no es tan inocente como la pensamos, ¿no? La comunicación lleva la hegemonía de por medio y la comunicación nos lleva a inferir en la forma en la que pensamos y tomamos decisiones en nuestra vida, en la política y en muchos aspectos. Entonces, con todo este contexto, ¿por qué sería importante o cómo podríamos cerrar diciéndole a las personas que hacen comunicación, tú que estás desde la parte de comunicación diversa, inclusiva, por qué sería importante seguir haciéndola o por qué no? ¿Y por qué no decir, es que lo de hoy ya no es separar diversidades, ya no es mencionar LGBT, ya es hablar lo general porque sí está bien. Todos somos iguales y la persona que debería de estar arriba es la más capaz, no hablar de diversidades. Entonces, ¿por qué sí se debería hacer haciendo? ¿Cuál es el impacto que tendría? ¿Cuál es la relevancia? Mira, yo creo que es importante seguirlo haciendo hasta que la última persona del colectivo con el mayor número de interseccionalidades obtenga una vida digna. O sea, las mujeres trans con discapacidad racializadas en espacios no urbanos tengan derecho a la salud, tengan derecho y acceso al trabajo, a la educación y demás. En ese instante, que ojalá se llegue, entonces podríamos hablar de, ay, ya las etiquetas nos sobran. Pero si no, las etiquetas siguen siendo recordatorios de luchas, de cosas que no se han obtenido y demás. Y en términos más llanos, a mí esto sí me parece medio, no sé cómo llamarlo, pero me causa conflicto cada vez que alguien, sobre todo de nuestra comunidad, dice, es que ya no debería de haber etiquetas. Es como alguien que llega a un mercado, al mercado de Jamaica y que diga, oigan, ¿saben qué? Es que ya todos deberían ser flores nada más. O sea, no deberían ser gladiolas, ni dalias, ni... No, porque pues todas son flores, ¿no? Y es como, no. O sea, las flores tienen un nombre porque las representa, las significa, las destaca y porque también tú llegas y pides margaritas. Y si en la naturaleza y en la vida cotidiana todo tiene un nombre específico, ¿por qué no vamos a tener los seres humanos lo mismo? Porque vivimos cosas diferentes, ¿no? Porque si no, entonces el ese de la esta del oesto, ¿no? Entonces yo creo que en un ejemplo tan burdo quizá es entender que todo tiene derecho a ser nombrado. Y sobre todo, otra vez, pues, personas que no han obtenido los derechos que la mayoría debería de tener, o que la mayoría tiene, y que sobre todo los que dicen: "No debería de haber",
son los que sí lo tiran, ¿sabes? Entonces, desde esta comodidad es que mucha gente dice: "Es que ya las etiquetas no sirven, o sea, todos deberíamos ser humanos", y es como, no, necesitamos las etiquetas porque son recordatorios de luchas que no hemos logrado. Entonces, pues, de nuevo, a seguirle. Claro, y mencionaste algo importante, necesitamos las etiquetas porque no todas las personas venimos del mismo piso, No, ¿no? ni tenemos los mismos derechos obtenidos. Y que, ojo, con la derecha aquí respirándonos, todos nuestros derechos se pueden desvanecer en un momento. Entonces, claro que nuestras etiquetas siguen importando, la verdad. Y la comunicación y la representación, ¿en qué impactan en todo esto? Mira, yo creo que desde lo más llano, banal y absurdito, que es como que tengas una galleta ahí con arcoíris y que alguien pregunte, ¿pero por qué es este arcoíris? Y ahí surja una conversación, hasta todas las luchas que son dignas de representarse y de exponerse en los medios. Entonces, yo creo que desde lo más simple hasta lo más trascendente, la representación sigue ayudándonos a que avance la lucha. Johnny, pues aprendimos un montón de cosas. No, la verdad aprendimos un montón de cosas. Hoy nos damos cuenta que hay mucho trabajo de por medio, también hay mucho trabajo en tu carrera y en tu trayectoria. No solamente es que eres juez de La Más Draga, hay mucho trabajo previo y por eso estás hoy en donde estás con tu trabajo también, que para mí es súper loable, diversidad, todos estos temas de representar y que como dices, al final de cuentas, el éxito en números económico, KPIs, todas esas cosas que nos miden, pues no es lo más relevante cuando estamos hablando en temas de diversidad, de resistencia, de comunicar y dar una ideología, ¿no? Porque siempre va a haber alguien que se quita la playera, que se baja el pantalón o que hace cualquier otra No, cosa qué padre. y está padre, pero que a lo mejor va a hacer contenido que tiene más vistas, ¿no? Que un contenido que tiene un fondo y creo que, pues bueno, el ejemplo que nos das es muy valioso. Muchas gracias, Johnny, Gracias. por enseñarnos sobre comunicación, diversidad, resistencia y muchos otros temas. Gracias por acompañarnos. Espero que podamos colaborar muy pronto y verte próximamente. Gracias por estar aquí y gracias a las personas. Las esperamos en nuestro siguiente capítulo de Reconstructo. Un podcast sobre marketing inclusivo, diversidad, representación e inclusión. Reconstructo.